29 victorias, 19 knockouts, 3 derrotas. Es un zurdo hábil y muy fuerte. Y aquí Benavidez lo hace ver como si fuera un amateur. Mexican monster. He's up there with the Matrix. Promise y'all he can up this game. This boy is fast, explosive, fast that power, precise, and he got a game on mentality. I ain't giving you nothing. I don't need you to give me nothing. Yeah, go take my shit. Después de su pelea con David Morrell, Benavidez ha mejorado mucho su boxeo. Es un boxeador de presión muy cruel, devastador, que no se cansa y que después del round 6 se recupera y se pone más fuerte que en los primeros rounds. Es un monstruo. Aquí vemos cómo Dirrell pide misericordia de la paliza que el monstruo mexicano le está poniendo. David Benavidez se muestra ya listo y en la mejor condición física para este fin de semana. El físico de Benavidez se ve bien cortado, luce muy fuerte. Lo veo inclusive, fíjense, lo veo más ligero, lo veo más ligero que contra Morrell. No sé cómo lo vean ustedes, pero yo lo veo más ligero, más cortado. Y aquí en este otro sparring lo vemos contra Vladimir Shishkin, un supermediano natural. Shishkin es el ruso que perdió con William School en Alemania en el 2024. Y también vemos cómo Benavidez lo trapea, lo domina. Benavidez hace ver al ruso como si fuera también un amateur por la manera en cómo lo conecta incansablemente. La velocidad de Benavidez es sorprendente. Es un fajador sumamente veloz para su peso, es un monstruo. Yo nunca he visto cansado a David Benavidez, ustedes sí. Y ahí vemos ese upper peligrosísimo que le conectó a Shishkin. Y ya que andamos en los sparrings, también me di a la tarea de tratar de encontrar el sparring que Benavidez tuvo con Dimitri Bivol. Al parecer tuvieron varios sparrings. Benavidez dijo que la última vez que tuvo sparring con Bivol tenía 22 años y que le fue bastante bien y que ahora es mucho más fuerte, es mucho más inteligente y con más experiencia. Hay canales aquí en YouTube donde supuestamente se muestran estos extraños sparrings, pero dudo mucho de su veracidad, por eso no los compartí en este video. No creo que sean reales, pero según lo que investigué, Benavidez ha sido mejor que Bivol en los sparrings. De Anthony Yarde también hemos hablado mucho. Es un boxeador fuerte, pero me puedo equivocar, ya me he equivocado antes. Yo quiero saber qué opinan ustedes, cuál es su favorito. La pelea ya es este sábado 22 de noviembre en Arabia Saudita y la puedes ver exclusivamente por DAZN. Hay que pagar el pago por evento, está caro, es lo que no me gusta, sí está caro. Y es el evento principal de la cartelera. Por un lado tenemos a Benavidez, quien es un boxeador de presión constante con un volumen alto de golpes y con un excelente trabajo al cuerpo. Yarde es un contragolpeador explosivo con gran poder en su mano derecha. Benavidez es más joven, más resistente y tiene más experiencia en peleas grandes. Ha peleado contra Plant, contra Andrade y contra Morrell, pero aquí hay un pero. Algunos fans no consideran a ninguno de ellos como boxeadores élite, ni a Plant, ni a Andrade, ni a Morrell. Yo creo sin embargo que sí son boxeadores de élite. ¿Ustedes qué creen? ¿Están en el grupo que creen que Plant, Andrade y Morrell no son de élite o que sí son? Yarde por otro lado ha peleado contra dos peleadores de élite, contra Kovalev y contra Bederbiev, y en ambas peleas hizo un gran trabajo aunque perdió. La principal debilidad de Benavidez es que puede ser muy predecible si no varía su ritmo, como lo vimos contra David Morrell donde casi lo tiran. Por otro lado, la debilidad de Yarde es que se cansa, tiene una baja resistencia en los últimos rounds, se agota en peleas largas, no tiene buena condición física y Benavidez sí. Benavidez es un guerrero incansable que domina con presión asfixiante y combinaciones rápidas y letales. Subió de supermedianos a semipesados en el 2024 y ya es campeón. La pelea contra Morrell fue una de las mejores, fue una de mis peleas favoritas. Menciono esta pelea de Morrell porque ahí fue donde me convenció Benavidez y ahí supe que Benavidez es de aldeveras. Benavidez es élite. El enfoque de Benavidez es muy simple: desgastar a su rival con golpes al cuerpo. El volumen de golpes de Benavidez por round es altísimo, cerca de 60 golpes por round. Yarde es un golpeador nato con manos muy pesadas, pero sus derrotas ante Kovalev y Bederbiev muestran que sufre mucho cuando lo acorralan y el gas también se le acaba rápido. Esto va a ser una pelea de contrastes. Benavidez por un lado avanza como un tanque usando sus jabs para medir la distancia y sus ganchos al cuerpo para drenarles energía a sus rivales. Yarde
por otro lado, en cambio, prefiere contragolpear. Yarde va a depender de un solo golpe bien conectado para intentar noquear a Benavidez. Si Yarde conecta a Benavidez en los primeros rounds, puede que gane. Los primeros rounds van a ser muy explosivos. Yarde buscará contrarrestar la agresividad de Benavidez buscando ese golpe de suerte, ese golpe mágico que le dé el campeonato. Pero si no lo logra, Benavidez lo va a arrinconar. Yarde se cansa tarde, mientras que Benavidez mantendrá el volumen de golpes y lo romperá en la segunda mitad de la pelea. Aparte, Benavidez es más versátil que Yarde, tiene más elementos, tiene más armas. Yarde, insisto, necesita un golpe de suerte, un knockout tempranero. De lo contrario, será una presa fácil. Mi pronóstico es que Benavidez le va a dar una paliza a Yarde. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Cuál es su favorito? Quiero leer sus comentarios aquí en la cajita de comentarios. Esto promete, la pelea promete, la cartelera va a estar muy buena. Lo único que no me gusta es que va a estar muy cara. La van a pasar por DAZN y aparte tienes que pagar un varo extra. Está cara la cartelera, de eso no me gustó, no me gusta que se ensañen tanto con los precios, pero la pelea, así como la cartelera en general, sí va a estar buena. Esta pelea va a estar buena, ¿por qué? Porque promete un knockout. Voy a pagar el pago por evento, me va a doler desembolsar el varo, pero quiero ver un knockout de Benavidez. Y aparte también quiero ver qué pasa con el Puma y con el Bam. Esas dos peleas se me hacen las mejores de la cartelera y solo por eso pues voy a tener que pagar. Mi pronóstico aquí es una paliza para Yarde. Repito, si Yarde no logra noquear a Benavidez antes del 6 será presa fácil. Ojalá que podamos ver algún día Bivol contra Benavidez o Beterbiev contra Benavidez. Esas son las únicas peleas que realmente me importan en los semicompletos. Y muchas gracias por llegar hasta el final de este video. Aquí en la pantalla final te voy a dejar el video donde platicamos de la cartelera completa que ya es este sábado. Si aún no la has visto, te invito a que le des clic a este video que te está apareciendo aquí justo en este momento y que sigas disfrutando de nuestro contenido. Gracias a mi familia, en especial a mi hermano Richie, mi mejor amigo, por apoyarme a que pueda estar aquí en el mejor jale del mundo, Richie Vlog. Y nos vemos en el siguiente video con la ayuda del creador, porque sin Dios no somos nada.